Marcelino Menéndez Pelayo, el filósofo del hispanismo y la defensa del legado colonial. Marcelino Menéndez Pelayo, 1856 a 1912, fue uno de los más destacados intelectuales españoles del siglo XIX y principios del XX. Historiador, crítico literario, filósofo y bibliófilo. Menéndez Pelayo dedicó gran parte de su vida a la defensa del hispanismo y al estudio de la literatura y la filosofía desde una perspectiva profundamente arraigada en los valores del catolicismo y el tradicionalismo español. En este análisis exhaustivo, exploraremos su vida, su obra, sus contribuciones al pensamiento hispanista y su relevancia en el debate sobre el colonialismo y el legado cultural español. El contexto histórico y la formación de Menéndez Pelayo. 1. Nacimiento y primera formación. Menéndez Pelayo nació el 3 de noviembre de 1856 en Santander, España, en un contexto político y social marcado por las tensiones entre el liberalismo y el tradicionalismo. La España de su época vivía una profunda crisis identitaria tras la pérdida de sus colonias americanas y la creciente influencia del secularismo en la sociedad. Desde joven, mostró un talento extraordinario para el estudio. Ingresó en la Universidad de Barcelona, donde comenzó a destacar en los campos de la literatura y la filosofía. Posteriormente, completó su formación en la Universidad Central de Madrid, donde se doctoró con una tesis sobre los orígenes de la ciencia española. Esta etapa fue crucial para moldear su visión del mundo, influida por un entorno académico que combinaba el fervor por la modernidad con una fuerte nostalgia por los valores tradicionales. 2. Influencias intelectuales. Durante su formación, Menéndez Pelayo se inspiró en pensadores como Santo Tomás de Aquino, Jaime Balmes y Juan Donoso Cortés, todos ellos defensores de una visión cristiana y tradicionalista del mundo. También estudió a los grandes clásicos de la literatura y filosofía españolas, como Cervantes, Lope de Vega y Fray Luis de León, quienes marcaron su comprensión del legado cultural hispánico. Estas influencias reforzaron su compromiso con la idea de que España representaba un baluarte de la civilización occidental frente a las fuerzas disgregadoras del secularismo y el materialismo. La filosofía del hispanismo en Menéndez Pelayo. 1. El concepto de hispanidad. Menéndez Pelayo definía la hispanidad como un conjunto de valores culturales, lingüísticos y religiosos que unían a los pueblos de habla española bajo la influencia de la Corona de Castilla y el catolicismo. Consideraba que el Imperio español había llevado la civilización y la fe cristiana a América, creando una unidad cultural que trascendía las fronteras políticas. Para él, la hispanidad no era solo un hecho histórico, sino una misión universal que España había cumplido con sacrificio y grandeza. 2. Defensa del legado colonial. Uno de los aspectos más controvertidos de su pensamiento fue su defensa del colonialismo español. Para Menéndez Pelayo, la conquista de América no solo había sido un acto de expansión territorial, sino también una misión civilizadora. En sus obras, argumentó que España había llevado a América la religión, la lengua y una estructura social más avanzada que la que existía antes de la llegada de los europeos. Este punto de vista, aunque cuestionado en la actualidad, refleja la óptica eurocéntrica de su tiempo, que exaltaba los logros de Europa como la cúmula de la civilización humana. Obras principales de Menéndez Pelayo. 1. Historia de los heterodoxos españoles. Esta monumental obra, publicada en 3 volúmenes entre 1880 y 1882, es una crítica a las corrientes filosóficas y religiosas que se apartaron de la ortodoxia católica. Menéndez Pelayo analiza a pensadores como Erasmo de Róterdam y Miguel Servet, argumentando que sus ideas representaban una amenaza para la unidad espiritual de España. El autor estructura esta obra con un profundo rigor académico, explorando cómo las desviaciones ideológicas fueron percibidas como una amenaza existencial para el proyecto cultural español. 2. La ciencia española. En esta obra, el autor defiende la idea de que España no estaba atrasada científicamente respecto a otros países europeos, como sugerían algunos críticos. Menéndez Pelayo destacó las contribuciones de figuras como Miguel Servet, Álvaro de Luna y Francisco Suárez, reivindicando el papel de España en la historia de la ciencia. Este libro fue una respuesta contundente a la percepción de decadencia intelectual que prevalecía en su tiempo. 3. Orígenes de la novela. Este estudio literario traza la evolución del género novelístico en España, desde las primeras narraciones de caballería hasta la novela moderna. Menéndez Pelayo subrayó el papel de autores españoles como Cervantes en la creación de un género que influiría en todo el mundo. Su análisis es también un testimonio de cómo la literatura puede servir como espejo de las transformaciones sociales y culturales de un país. Críticas y polémicas.
1. Acusaciones de eurocentrismo. Aunque admirado por su erudición, Menéndez Pelayo también fue criticado por su perspectiva eurocéntrica. Sus defensores argumentan que su objetivo era reivindicar el papel de España en la historia mundial, pero sus detractores lo acusan de minimizar las culturas precolombinas y justificar las injusticias del colonialismo. Estas críticas destacan la necesidad de revaluar su obra a la luz de las sensibilidades contemporáneas. 2. Relación con el nacionalismo. Sus ideas fueron utilizadas por sectores nacionalistas y conservadores para justificar políticas de exclusión cultural y religiosa. Esto ha llevado a que algunos lo vean como un pensador ligado a una visión restrictiva de la identidad española. La influencia de Menéndez Pelayo en la educación y la cultura española. El papel de Menéndez Pelayo en la educación nacional. Menéndez Pelayo jugó un papel crucial en el desarrollo de una identidad educativa nacional basada en los valores de la tradición católica y la hispanidad. Como profesor universitario, destacó no solo por su rigor académico, sino también por su capacidad para inspirar en sus estudiantes una pasión por la historia y la cultura españolas. Su visión de la educación era profundamente humanista y consideraba que el aprendizaje debía estar al servicio de la preservación de los valores espirituales y culturales de la nación. En su obra como docente, Menéndez Pelayo promovió un enfoque integral que incluía la literatura, la historia y la teología como pilares fundamentales para comprender la identidad española. Este enfoque influyó significativamente en las generaciones de intelectuales que lo sucedieron, consolidando su legado en las instituciones educativas de todo el país. Contribución al patrimonio cultural. La vasta colección bibliográfica de Menéndez Pelayo, que llegó a ser una de las más importantes de Europa, fue donada a la ciudad de Santander tras su muerte, convirtiéndose en la base de la Biblioteca Menéndez Pelayo. Este acervo no solo preserva un importante legado documental, sino que también simboliza su compromiso con la difusión del conocimiento como herramienta para fortalecer la identidad nacional. Perspectivas contemporáneas sobre su obra. Reevaluaciones en el siglo XXI. Con el auge de los estudios poscoloniales y las críticas al eurocentrismo, la obra de Menéndez Pelayo ha sido objeto de revisiones académicas que buscan contextualizar sus ideas dentro del marco de su tiempo. Mientras algunos estudiosos resaltan su contribución al desarrollo del hispanismo como disciplina, otros critican su incapacidad para reconocer la agencia y la riqueza cultural de las civilizaciones precolombinas. Estas evaluaciones modernas destacan la necesidad de un análisis equilibrado que considere tanto las contribuciones como las limitaciones de su pensamiento. Por ejemplo, su defensa de la misión civilizadora española en América sigue siendo un punto de controversia en el debate académico, especialmente en un contexto global donde se privilegian las narrativas inclusivas y plurales. Su legado en la política cultural. Menéndez Pelayo ha sido reivindicado por sectores conservadores como un símbolo de los valores tradicionales que consideran esenciales para la preservación de la identidad española. Sin embargo, su obra también ha servido como referencia para estudiosos interesados en comprender cómo se construyeron las narrativas nacionales en el contexto de la modernidad europea. Reflexión final: Menéndez Pelayo y el futuro del hispanismo. Marcelino Menéndez Pelayo sigue siendo una figura central para entender los debates sobre el legado cultural español y su proyección en América Latina. Aunque su visión del colonialismo es incompatible con las sensibilidades contemporáneas, su obra ofrece una valiosa oportunidad para reflexionar sobre cómo las ideas culturales y políticas del pasado moldearon la historia. Examinar su pensamiento no es solo un ejercicio de erudición histórica, sino una invitación a reconsiderar el papel de la historia en la construcción de identidades colectivas y en los diálogos interculturales del presente.